Bienvenidos al Sur Taller Literario, mi nombre es Alejandro. Este va a ser un video distendido, veraniego, acá en Argentina al menos estamos en verano, hablando un poco de mis lecturas de la infancia barra adolescencia o preadolescencia o como quieran calificar ese periodo de la vida. Todos sabemos más o menos a qué me refiero, para conversar un poco de eso y también para que ustedes en los comentarios me dejen sus lecturas de la infancia, porque hay mucha gente menor que yo en este canal. Yo ya pasé los 40, para algunos seré una especie de velociraptor, un fósil, y también hay alguna gente mayor que más o menos anda por mi edad y probablemente coincidamos en algunas cosas y en otras por supuesto no. Bueno, vamos a empezar con un libro que he nombrado en varias ocasiones, que es espero que la cámara lo pueda captar bien, que es Socorro, de Elsa Boreman, autora que falleció hace algunos años, muy famosa en Argentina por un montón de libros. Como verán por la tapa y como se imaginarán los que siguen el canal por mis gustos, es un libro de terror que está prácticamente deshecho, pero que a mí me marcó muchísimo, no solo en mi gusto por el terror, que en realidad ya me gustaba antes de ver películas y todo eso, sino también que acá yo aprendí lo que era la estructura de un cuento. Por supuesto que escribía muy mal y seguía escribiendo mal durante mucho tiempo. Ahora creo haber aprendido algo, espero al menos. Pero en cuanto a lo estructural, en cuanto al principio, desarrollo y desenlace, o introducción, nudo y desenlace, como le quieran llamar, el final sorpresivo que resignificaba lo que habíamos leído antes, todas esas cuestiones básicas estructurales, no estilísticas ni demás, sino estructurales, me quedaron grabadas a fuego después de leer este libro. Insisto, no quiero decir que aprendí a escribir nada más leyendo este libro, ojalá, no tenía tanto talento, o no tenía talento para eso, pero sí que la estructura del cuento me quedó grabada. Después Elsa Boreman también sacó otros libros de terror infantiles. A este le puso Socorro 10, que claro, uno dice que es una saga. Sacó el primer Socorro, después sacó 8 más, y este es el 10º. No, en realidad estaba jugando un poco con el título del otro libro, porque Socorro 10 es el nombre de una nena y es el nombre de un cuento, y la nena esa, Socorro 10, protagoniza ese cuento. Me gustó mucho, como también me gustó Queridos Monstruos, que se mete con varios mitos, que utiliza varios mitos argentinos o adaptados a la realidad argentina. En realidad, argentino se mete con el lobizón. Hay un cuento que se llama La Luisona, que está muy bueno. Después hay uno que habla de la mandrágora, esa planta que también tiene algunas cualidades extrañas, sobrenaturales. De hecho, hay una novela de Heinz Heiber, creo que se pronuncia el autor, que también se llama La Mandrágora. También otro con el basilicos, creo que se dice también, otra criatura mitológica. Cuentos muy interesantes, un homenaje al autor Lord Chaney, si mal no recuerdo. Muy buenos libros. Libros que eran muy duros en lo argumental, si bien se notaba, por supuesto, que estaban escritos con una prosa orientada a los chicos. Argumentalmente no se guardaban nada, tenían cosas muy fuertes. Hoy que está eso de querer poner a los niños en una burbuja, decirles que son especiales, que el mundo va a trabajar para ellos, básicamente, que todo el universo va a conspirar para hacerlos felices. Después el problema es cuando son lanzados a la realidad y eso no sucede. Acá no, acá se educaba en parte como los cuentos de edades medievales, mostrándote que el mundo es un lugar espantoso y que si no te cuidas vos, no te cuida nadie. Te pueden cuidar papá y mamá hasta cierta edad, en el mejor de los casos, si tenés suerte de nacer en una familia más o menos normal y no desintegrada, como se apunta a desintegrar la familia últimamente, pero que básicamente después te tenés que cuidar vos, en principio. Eso es lo que nos decían un poco estos cuentos. Nos lo decían, por supuesto, con insidiosos susurros bajo la narración. Pero más allá de eso, hermosos cuentos de Elsa Boreman.
insisto, están escritos con una prosa que se nota orientada a los chicos. Si uno los lee ahora de adulto, eso le puede hacer un poco de ruido, pero si uno se olvida, los argumentos son excelentes. Después también estos, que muchos los conocerán. No, vamos a ir primero con R.L. Stine. Este era uno de mis favoritos y el único que conservo. Yo iba a librerías de la costa y canjeaba muchos libros, compraba uno y después ese que compraba, una vez lo leía, lo entregaba como parte de pago para llevarme otro. Ponía un poquito más de dinero, devolvía el libro que me había llevado y me llevaba otro. No sé si eso se seguirá haciendo, pero era muy común en la época en que yo iba con mis padres de vacaciones. Era chico, por supuesto, iba con mis padres. Y tuve varios de estos. Este es el único que me quedó, R.L. Stine. Este era Escóndete y grita, una maldición en un colegio que había de un chico que había muerto, creo, jugando a las escondidas. Entonces todos los años hacían un juego a las escondidas y este chico que había muerto, que se llamaba Pete o algo así, se llevaba uno. Bastante terrorífico, bastante interesante. Saben que hace poco sacaron una película basada en estos cuentos de R.L. Stine, que por supuesto es un autor muy conocido internacionalmente, sobre todo en Estados Unidos, y llegó acá a la Argentina. Elige tu propia aventura. Acá también, para variar, terror, aunque acá ya no, bueno, o por lo menos no terror sobrenatural. Eres un agente secreto contra los. No vamos a leer esto porque YouTube por ahí se enoja. Espero que la cámara más o menos los tome y haberlos puesto bien para que se vean, no sé. También están bastante dañados, como verán. Para los que no lo sepan, estos eran libros interactivos, pero a la vieja usanza. Se llamaban Elige tu propia aventura porque primero estaban escritos en segunda persona. Es decir, podían empezar diciendo algo como, estás en un tren que viaja por los Cárpatos, la cadena montañosa de Rumania, con el propósito de ir a visitar a tu tío Andrés. En todo el mundo no hay lugar que esté más vinculado con los vampiros que esa región y no hay nadie que sepa más de ellos que tu tío. Ahora que eres bastante grande, tu tío comprende, bla, bla, bla. Por supuesto, los protagonistas solían tener más o menos la edad del público objetivo al que apuntaba Elige tu propia aventura, adolescentes y demás. Más allá de esto de estar escritos en segunda persona, que Aura de Carlos Fuentes, por ejemplo, también está escrito en segunda persona, la particularidad eran, espero que la cámara lo capte esto, que no es la mejor cámara del mundo, que acá uno tenía opciones sobre qué hacer, qué decisión tomar. Uno estaba ante una disyuntiva, uno por supuesto era el protagonista de la historia, y en cierto momento, voy a dar un ejemplo muy básico, se abrían dos caminos. ¿Qué camino tomar? Entonces decía, si vas a tomar el camino de la derecha, ve a la página 42. Si vas a tomar el camino de la izquierda, ve a la página 55. Y uno podía terminar bien o mal. Había muchos finales y había malos y buenos. Había incluso libros más difíciles que otros. También había finales intermedios que eran un poco agridulces. Por ejemplo, en este de eres un agente secreto contra los... En este, a veces uno tenía finales agridulces en los que sobrevivía, pero morían los compañeros, o sobrevivían todos, pero no llegaba a cumplir la misión, que eran finales que no eran del todo felices, porque el objetivo era cumplir una misión que te encargaban y que todo el mundo quedara vivo. También había una vuelta de tuerca ahí en la trama. Después uno podía hacer trampa volviendo a leer, porque también eran libros que por obvias razones tenían muchísima capacidad de relectura, digamos. Como ahora se dice de los videojuegos, que son muy rejugables. Bueno, estos eran muy releíbles, estos libros. Y a veces uno contaba con ventaja porque ya tenía información. Por ejemplo, en este había un agente que era un traidor y uno se divertía volviendo a leer el libro ya a sabiendas de que ese agente era un traidor, pero claro, contaba con información privilegiada, estaba haciendo un poco de trampa. Después llegó el momento, en realidad esto lo hacía un poco todo al mismo tiempo y ya vieron que en la memoria todo se mezcla. Si me dijeran ahora qué leí primero, qué después, medio que todo iba ahí junto. Pero después tengo estos de Martínez Roca, casi digo González Roca, que estos, no voy a mentir, no son los que leí en su momento, los compré después. El que me quedaba creo que era el 13, se me había quedado de la
niñez barra adolescencia o preadolescencia. Eran hermosas estas tapas en relieve que tenían. Insisto, espero que esté saliendo bien y si no veo si después lo filmo aparte. Tenían unas tapas ahí en relieve que uno tocaba. Y había escritores como Richard Matheson, Ramsey Campbell, Stephen King, Ted Klein, que a mí nunca me gustó mucho, pero que creo que es bastante conocido. Clive Barker, Peter Straub, acá. Peter Straub que murió, o Straub que murió hace poco, Robert Bloch. Todos escritores norteamericanos bastante conocidos. Por supuesto, como en toda antología, había cuentos mejores, cuentos peores, uno le podían gustar más o menos, pero me fui introduciendo en ese mundo. Después también compré a Poe, Lovecraft y demás. También libros raros. Bueno, El Principito, que hoy lo arruinaron los memes, ¿no? Con eso de si acá ves un sombrero, que no sabe, bueno. Gente que tiene 55 años y se sigue jactando del Principito, que probablemente sea su única lectura, o esa es la conclusión a la que uno llega, pero bueno, Principito no voy a negar que en su momento también me interesó, me fascinó. Después se me ocurrió leer otros libros, también cosa que no es muy común, por lo menos la gente que comparte esos memes. También este es un libro rarísimo de un tal Miquel Obiols, que parece catalán por el nombre, y de hecho por acá lo debe decir, que se llama El misterio de Buster Keaton. Este era un libro rarísimo, con muchas cosas de vanguardia, podríamos decir, que para un chico eran muy raros. Por ejemplo, un cuento de un hombre que de tanto estirar el cuello para mirar la jirafa se convertía en jirafa y estaba escrito en forma, lo que se llama un caligrama, si mal no recuerdo, que estaba escrito en forma de jirafa. Ilustraciones bastante perturbadoras, diría Dross. Un libro que no era de terror, pero eran cuentos raros. Este era El señor Sanquilargo. No sé si se alcanzará a ver, pero está escrito ahí. No era como una... Este era el de la... Sí, no era que estaba en forma de jirafa, pero estaba como patas de jirafa, bueno. Cosas bastante raras. Hay uno en el que se empiezan a... El mundo creo se empieza a quedar sin palabras, sin letras y corta brutalmente el cuento porque se quedó sin letras. Bueno, cosas. Este que se llama Semilla de pedo con morro y oreja de señor. Ese era el título de un cuento, que no me acuerdo de qué iba. Pero una cosa surrealista, delirante. Ya el nombre, El misterio de Buster Keaton, para un chico era bastante extraño. Después me acuerdo de haber leído en esa época el extraño caso, ¿cómo me voy a olvidar el título de este libro? El extraño caso del señor Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson. Esta la muestro porque es la edición que leí en aquel momento y nunca más tuve otra. Después otras compilaciones como estas, Caricias de horror. Aunque esta me parece que la compré más grande, estoy haciendo medio trampa. Recién ahora me acuerdo, evidentemente no me acordaba cuando la elegí para el video. También Las aventuras de Sherlock Holmes, en esta edición que tenía varios de estos de Altaya. Y pasó algo extraño porque estaba buscando Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, que si bien leí varios de Verne, también leí el de Viaje a la Luna y algún otro. Ese fue el que más me quedó. Me acuerdo que me encantaban los dinosaurios y me quedó la escena de que aparece un plesiosaurio. Y de hecho cuando vi Jurassic Park siempre quise ver después dinosaurios marinos. Y cuando aparecieron ya eran estas películas malísimas de Jurassic World que hacen ahora. Pero les decía que me pasó algo extraño porque no encontraba, ni encuentro, ahora voy a ver si después lo encuentro, esta edición que tenía yo, o mejor dicho, yo tenía Viaje al centro de la Tierra de Verne en una de estas ediciones, pero ahora no lo encuentro. Y es curioso, y esto les juro que no es por meter publicidad así de sopetón, pero en el prólogo de mi último libro, que está, si lo quieren escuchar, está en un video, el personaje, digamos, el prólogo es una especie de pseudocuento, de historia ya en sí, y hay un personaje que no encuentra en un lugar donde no lo dejó, encuentra arriba de la mesa una edición de Viaje al centro de la Tierra. Y es raro, porque ahora yo no encuentro Viaje al centro de la Tierra, es como si me lo hubieran cambiado de lugar. Así que es medio extraño, espero que no me pasen cosas monstruosas como las que pasan en mis cuentitos. Cuentitos que terminé escribiendo después de leer, entre otras cosas, todo esto en la infancia. Después llegó Oscar Wilde, por ejemplo. Bueno, a ella me fui pervirtiendo por completo, ¿no? Por supuesto. Y
Nunca fui capaz de escribir nada moralmente decente. Espero haber escrito algunas cosas literariamente decentes. En fin, seguro que apenas termina el video me acuerdo de alguna otra cosa, porque desde ya que hay muchas cosas más que uno leía. Me acuerdo que leía, como estaba, se habrán dado cuenta, fascinado con la cuestión sobrenatural y demás. Leí unos libros de Víctor Sueiro, que no tengo ninguno, creo que no me quedó ninguno, que Víctor Sueiro, se acordarán los que tengan unos años y que sean argentinos, que era un periodista que tuvo una de esas experiencias cercanas a la muerte, donde se ve un pasillo y la luz, lo que vagamente podemos llamar una entrada al paraíso, y escribió un libro que se llama Más allá de la vida, escribió 2 volúmenes, si mal no recuerdo, y después empezó a escribir otros, donde contaba experiencias presumiblemente reales, ¿no? Por supuesto que esas cosas son difíciles de comprobar en muchos casos, pero era una escritura seria, no era un vendehumos, vendemotos. Y esos libros también, si bien eran libros periodísticos, influyeron mucho mi imaginación. Y bueno, esto es lo que junté. Por supuesto, tampoco quiero hacer un video de 6 horas hablando de todo lo que leía, que tampoco me lo acuerdo, además. Pero estos creo que dan un buen panorama. Y ahora cuéntenme ustedes en comentarios a qué edad más o menos empezaron a leer, qué leían, qué fue lo que más les influyó. Seguramente saldrán algunas de estas series, como Elige tu propia aventura. Puede ser que alguno haya leído Socorro, cuénteme, que mi generación lo leyó bastante. Y seguro los más jóvenes habrán leído Harry Potter, otras cosas. Pero cuéntenme en comentarios. También quizás hay alguien cuyos padres tenían una biblioteca muy nutrida y empezó ya leyendo literatura, entre comillas, seria, ¿no? Puede ser. De hecho, yo recuerdo cuando iba a comprar esos libros a la costa, no tenía esa conciencia ni del canon literario, ni mucho menos tenía un canon personal. Entonces para mí era como todo lo mismo, como Poe y un libro de los de Martínez Roca y un libro de terror de un X que no lo conocía nadie. Era todo lo mismo. Era un poco como cuando uno iba a los viejos videoclubs y decidía por la contratapa. Decía, bueno, la historia me interesa, y no sabía quién era el director, no sabía nada. Estaba ahí en la tapa, pero a la gente no le importaba, por lo general, salvo al que era ya cinéfilo. Bueno, yo decidí un poco así, por la contratapa y si me interesaba, y por la tapa, por la ilustración, que si había monstruos, esto, lo otro, porque además estaba ese sistema de canje que era algo bastante parecido a un alquiler. Después uno se va haciendo más grande, pierde la inocencia, tiene su lado bueno, pero también su lado malo, porque uno ya empieza a veces a ser condicionado por lo que se debe leer, lo que es cultura, lo que no es cultura. Sobre todo cuando empieza a volverse un adolescente presuntuoso, como era mi caso. Después, uno, no digo que va a estar 100% libre de todo eso, pero más o menos en ese sentido creo que vuelve a decir, voy a leer lo que me da la gana y no voy a caer en esa fábula del rey desnudo, ¿no? Que sí, todos dicen que usa ropas maravillosas. Si a mí no me gusta, no me gusta, y hasta puedo, en algunos casos, decir que es malo directamente, que es objetivamente malo, y otras veces no, puedo decir quizás esto es bueno, pero a mí no me gusta, no me interesa y no lo voy a leer para que me digan que soy culto ni nada, ¿no? En fin, esas fueron mis lecturas de la infancia. Espero que les haya interesado el video. Como dije, quería hacer algo distendido para veraniego. No sé qué tiene veraniego, pero no importa. Ya que hablé de vacaciones a la costa, bueno, sí, pongamos que eso tiene de veraniego. Esto es el Sur, Taller Literario. Mi nombre es Alejandro. Nos vemos la próxima.